Bueno, buen día a todos y a todas. Este es el último encuentro de corrección de los trabajos prácticos de la materia Fundamentos de Derecho Privado. Este es el quinto trabajo que realizamos en esta instancia sobre las últimas unidades 8, 9 y 10, que los y las preparan para el contenido del último parcial de la materia. Como ustedes vieron, seguimos trabajando en la misma línea, en la que se les pasó se les facilitó un fallo. Esta vez era un poquitito más extenso, porque la idea de estos trabajos es que sea progresivo, que a medida que va avanzando el cuatrimestre ustedes vayan teniendo más herramientas de análisis, mayor autonomía para el trabajo con sentencias judiciales, que es lo que va guiando toda nuestra carrera y nuestra formación. En este caso, no sé si alguien quiere hacer un pequeño resumen del caso, contarlo con sus palabras. Como habíamos visto en el cuarto trabajo, es muy importante cómo se cuenta una sentencia judicial, cómo se la resume, para que las personas que por ahí no la hayan leído tengan una idea cabal de lo que fue aconteciendo. No sé si alguien se anima a arrancar, de última lo vamos complementando nosotros también. Se trataba, digamos, de una cuestión del vicio de la voluntad, por lo que entendí, de la firma. Bien. Y Eh, Alejo, pero más o menos como para ordenar el contenido, como habíamos hecho el trabajo pasado, ¿qué se discutía? ¿Cómo se llega al tribunal? ¿A través de qué eh, proceso? y por lo que entendí fue una apelación, Ajá, un fallo de la Cámara, bien. eh, en donde se discutía a quién le correspondía, digamos, si eran parte o no de una hipoteca que habían prestado de unos dólares, que se Ujú, discutía, digamos, el reintegro, digamos, del pago, claro. o el pago. Ahí tenemos que distinguir dos cuestiones, que es, bueno, a través de qué instrumento, que ahí está más o menos relacionado con la pregunta número uno, eh, que si quieren yo la leo como para ir ordenando la exposición. ¿Qué actos jurídicos se impugna en el caso bajo análisis? Esto que vos decís, Alejo, que hay una cuestión de dólares y de una garantía hipotecaria, pero todo eso a través de qué estaba instrumentado. Era un instrumento público. Perfecto, a través de un instrumento público. En este caso, ¿cuál instrumento público? Porque eso ustedes tenganlo bien en claro, porque es una de las preguntas que se hacen en los exámenes. Bueno, hay muchos tipos de instrumentos públicos, en este caso en particular, ¿sobre cuál están discutiendo? Una escritura Una escritura pública. pública. Perfecto. Profe, le quería preguntar, ahí me confundí porque no entendía, digamos, el acto jurídico a mí se me mezcla por ahí como, yo que dice, acto voluntario lícito, o iba dando Ajá, unas clasificaciones, oneroso, formal y no formal. claro. ¿En qué clasificación entra? Porque se me mezclaron, sería. O eso es a No, mera... es porque, a ver, cuando se celebra una escritura pública es un acto jurídico que se celebra y que se instrumenta a través de una escritura pública, sería la forma de un acto jurídico. O sea que, no, porque a mí se me mezclaron, o sea que digamos, en la práctica Sí, uno no dice un acto jurídico, no sé, formal o claro, ese tipo entiendo, de cosas. entiendo. Uno dice es una escritura pública, un instrumento privado. Lo voy a tomar nota porque, bueno, obviamente que por ahí pasa esto que siempre les decimos, que justamente nos observen, porque por ahí nosotros tenemos una forma de redactar o de hablar que puede dar lugar a dudas. Está bueno esto que me decís como para tenerlo en cuenta, porque es una consigna que entonces da lugar a duda, más vale poder poner qué instrumento. El tema es que, bueno, por ahí nosotros lo ponemos así para que ustedes tengan que pensar, pues si ponemos instrumentos muy fácil, al toque ya es, bueno, el instrumento es la escritura pública y en realidad lo que queríamos es que justamente analicen, bueno, qué es lo que se está impugnando acá. Más allá de que está bien lo que vos referís, de que puede dar lugar a un acto jurídico, pero en todo el desarrollo de la sentencia hacen referencia a que no hay que ponerse a considerar respecto a la capacidad de las partes, respecto a si expresaron o no su voluntad. Hacen únicamente referencia a las formalidades de ese instrumento que celebraron, que es la forma de ese acto jurídico, ¿no? Si ustedes quieren ir más al punto de, bueno, cómo está redactada,
El acto jurídico que se impugna es ese mutuo con garantía hipotecaria que se celebró. Ese sería el acto, si se quiere, Alejo, más allá de que lo entendamos como forma o acto jurídico formal. En sí, el acto jurídico que se celebra y que se instrumenta en una escritura es un mutuo con garantía hipotecaria. Está bien ahí en el primer párrafo. Ahí O tengo sea, un segundito, tengo una respuesta en el chat de Milena que dice que se trata de una hipoteca en donde la escritura estaba firmada por algunas partes y otras no. Exacto, es un mutuo con garantía hipotecaria. Porque lo que le hace hay ciertas personas que le prestan plata a otra para que justamente realice sus negocios. Entonces el mutuo es un préstamo con garantía hipotecaria, porque esa persona pone en garantía de devolver esa plata que pidió prestada un inmueble. ¿Qué me ibas a decir, Alejo? Que yo te corté justo antes de leer lo de Milena. no me anda mal la Ah, conexión. Le quería preguntar, o sea que si uno pone instrumento público, está mal, no, está bien, escritura digamos, porque pública. lo que se impugna acá es un instrumento público que es la escritura pública. Entendiendo, yendo más al punto que vos ibas de la redacción de la pregunta, si tengo que responderte cuál es el acto jurídico que se está impugnando, es un mutuo con garantía hipotecaria, ese fue el acto jurídico que se celebró, que se instrumentó a través de una escritura. Yo ya ahí tomo nota de eso, porque bueno, por ahí quedan las preguntas, como siempre vamos haciendo los trabajos de cero, obviamente que bueno, son cosas que vamos aprendiendo y dándonos cuenta por ahí con las devoluciones de ustedes. Entonces yo voy a tener en cuenta para cambiar esa palabra para que no dé lugar a dudas la próxima. Profe, le quería Sí, preguntar entonces serían la clasificación o tipos de actos. sí. Digamos, en la práctica sería instrumentos privados y públicos, y ahí se subdivide en lo que pueda salir, así sería. En realidad, el material que ustedes tienen a partir de la página, espérame un segundito, ya te digo, dónde te da la clasificación, para no... En la página 723 de Rivera y Crovi, ustedes tienen la clasificación de que los instrumentos se dividen en públicos y en particulares. Instrumentos públicos tenemos, el estrella, digamos, es la escritura pública. Y después tenemos los instrumentos particulares, que pueden ser firmados o no firmados. En este caso, los firmados son los instrumentos privados y los no firmados son todos los otros que quedan como simples instrumentos que en general van a ver una parte donde los autores dicen que son los que más celebramos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, boletos de transporte, tickets de negocios, el cupón de entrega del cajero automático. Todos esos son instrumentos particulares no firmados. Entonces tendríamos, para esquematizarlo, tenemos diferentes instrumentos que son los que le dan forma a los actos jurídicos. Se clasifican en instrumentos públicos e instrumentos particulares. Y dentro de los particulares distinguimos entre instrumentos particulares firmados e instrumentos particulares no firmados. Dentro de los instrumentos particulares firmados encontramos lo que son los instrumentos privados. Ahí llegaríamos a instrumentos privados. No es que es instrumentos públicos e instrumentos privados, porque si no ahí estaríamos omitiendo todos los instrumentos particulares no firmados. Profe, entonces sería, por ejemplo, un instrumento privado podría ser un contrato, digamos, de un boleto de compraventa, Exacto. digamos, que se firma entre partes y después se Ujú. lleva al escribano para que lo convierta en un instrumento público. Exacto. Después tenemos la clasificación de formales, no formales, si la forma es para la prueba, si la forma es una condición del acto jurídico. Eso ahora lo vamos a ir viendo en las preguntas, porque justamente la característica que tiene la escritura pública es que tiene unas formalidades sin las cuales el acto carece de validez. ¿Eso qué quiere decir? Que es un instrumento público con una forma, ¿de qué tipo? Formal sería en este caso. Claro, formal, pero formal ¿cómo? Formal ad solemnitatem, ad probationem, claro, ahí está, Belén me dice formalidad absoluta.
¿Y qué significa que sea formal absoluto? Que o sea, un único fallo puede causar su invalidez. Exacto. Y ahora vamos a ir viendo, porque justamente la pregunta 3 hace referencia a, bueno, ¿qué validez le quitamos a ese instrumento? ¿Cómo se subsana? Bueno, vamos a ir ordenando entonces un poquito, más o menos quedó claro el caso de que se impugna la validez de un instrumento público, en este caso una escritura, que contenía un acto jurídico de un mutuo con garantía hipotecaria. La discusión va en torno de eso. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le faltaba a esa escritura? La firma Las firmas. de algunas partes. De algunas de las partes, perfecto. Ahí cuando en la primera pregunta nosotros les preguntamos, bueno, en primer lugar que conceptualicen. Si a ustedes en el examen les preguntan, ¿qué es una escritura pública? ¿Qué responden? Porque bueno, ustedes saben que nosotros estudiamos una carrera que más allá de que las cosas se puedan explicar con nuestras palabras, hay muchos conceptos que es necesario que los sepamos. Por lo menos cuando uno estudia las materias y tiene que ir a rendir. Después uno, bueno, a lo largo de la vida cotidiana va ajustando la conceptualización ya con nuestras propias palabras, pero en los exámenes es muy importante la terminología, por lo tanto, ese tipo de conceptos como, bueno, ¿qué es una escritura pública? Tienen que saberlo, y sobre todo en los exámenes se exige que lo sepan y que lo digan bien, porque dentro del concepto de escritura muchas veces tenemos ya involucradas las características o los requisitos que tiene la escritura. Entonces, por eso justamente es importante que lo sepan. Yo no sé si lo encontraron en el material o que pusieron en esa parte de la pregunta que dice conceptualícelo. ¿En qué pregunta, profe, puede En decir? la 1, cuando dice, bueno, el acto jurídico que se impugna, que en este caso es una escritura pública, que lo conceptualicen y enumeren las características y requisitos de validez de esa escritura. Si quiere, puse también algo de escritura matriz. Está bien. Bueno, ¿qué es la escritura matriz? Y puse, el instrumento debe seguir un protocolo que varía según la jurisdicción. En este Ujú. caso, se cuestiona la escritura matriz, es decir, la Bien, escritura original con la que se va formando el protocolo. exacto. Sus requisitos de validez son los siguientes. Dice, efectuarse el protocolo, intervención personal del escribano, Ujú, clasificación del acto, la individualización de las partes otorgantes, con todos sus datos, estado civil, etcétera, ujú. que eso lo saqué del manual. Y dice, el idioma y otras disposiciones que surgen de la ley. Exacto. Perfecto, está muy bien, Alejo. Esto que vos decís de escritura matriz es la escritura protocolizada, la escritura que tiene que sí o sí cumplir con todos esos requisitos, porque justamente lo que se discute en el fallo es que esta gente se manejó mucho con un testimonio. ¿Qué es un testimonio de una escritura? No sé si se pusieron a pensar. ¿Puede ser un acuerdo de palabra? No, no, un testimonio de una escritura, no sé si alguien más sabe qué es o si lo buscaron. El testimonio de una escritura es la copia, es una copia que se hace. Uno siempre tiene, a ver, porque no te vas con la escritura original a tu casa, la escritura queda protocolizada, queda dentro del libro del escribano o la escribana. Uno después se lleva un testimonio, que es una copia fiel de esa escritura. Entonces, en este caso, ellos después se manejaron con el testimonio y siguieron haciendo negocios con el testimonio y nadie fue a ver que la escritura matriz adolecía de un vicio, ¿no? Entonces ahí es lo que se discute y por ahí eh, lo van dejando ver en la sentencia la importancia de distinguir esto, porque por más de que el testimonio tuviera todas las firmas, si la escritura matriz tenía un vicio, es esa la escritura que va a tener un problema que hay que resolver o que no se puede resolver en este caso, ¿no? Entonces el testimonio es justamente una copia. Lo que habla Alejo es la escritura matriz, que es la escritura que se encuentra protocolizada, que ese es uno de los requisitos. Tengan en cuenta esto siempre, que es lo que los va a ayudar también a estudiar. Bueno,
¿cómo diferenciamos en primer lugar los instrumentos? ¿Qué los diferencia a unos de otros? Porque ustedes a lo largo de la carrera van a tener que ir viendo, bueno, ¿por qué elijo celebrar un contrato a través de un instrumento particular firmado? Es decir, un instrumento privado, y no lo hago a través de una escritura. Me explico, ¿por qué lo hago a través de un instrumento particular no firmado? Total, si después tenemos algún problema, vemos cómo lo resolvemos. Todas esas son cuestiones que van a ustedes ir viendo a lo largo de la carrera. En este caso, por lo menos tienen que terminar fundamentos de derecho privado, sabiendo cuáles son los instrumentos que existen en el derecho para darle forma a los actos jurídicos que estuvimos viendo a lo largo de toda la materia. Y una vez que se analizan cuáles son esos instrumentos, bueno, cuáles son las características de cada uno. Y obviamente los requisitos para que sean válidos, qué pasa si no son válidos, cuáles son las posibilidades que existen para subsanarlo o no. Eso es lo fundamental de este tema, ¿no? De la forma de los actos jurídicos. En este caso, justamente la primera pregunta apunta a eso, a que, bueno, tengan un concepto de escritura, fíjense que está la página 749 del manual. Yo lo voy a leer, pero después búsquenlo, y a la hora de estudiar, estudienlo, porque puede surgir en el examen de que les pregunten, bueno, ¿y qué es una escritura? Y por ahí decirlo con nuestras palabras no está mal, pero por ahí se omiten cosas o se utilizan términos que no son correctos y generan más preguntas. Entonces siempre es mejor saberse el concepto y evitar tener que empezar a dar explicaciones que por ahí terminan embarrándolos más y generando que el examen por ahí sea negativo, ¿no? Dice, la escritura pública es aquella especie de instrumento público labrado generalmente por un escribano en su libro de protocolo, cumpliendo los requisitos que exigen los artículos 299 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí está más o menos lo que dijo Alejo, digamos, el tema de que esté protocolizado en el libro de protocolos del escribano es esto, es que tiene que estar protocolizado. Después vamos a ver qué significa eso. Y después los requisitos son esos que mencionó Alejo. Después ustedes deberían tener, en respuesta a esta pregunta, enumerados los requisitos. Pues los requisitos no es lo mismo si ustedes se olvidan un requisito que si no se lo olvidan. Eso puede ser incluso una de las preguntas del parcial, porque por ahí se pone, bueno, marque cuáles son los requisitos y se olvidan de marcar uno. Es muy importante que sepan todos los requisitos que se exigen para la validez de una escritura pública, que no son Profe, ¿en qué muchos, página? pero... ¿Sí, Alejo? Perdón, ¿en qué página dijo? El concepto de escritura pública está en la página 749. Después, el tema de los requisitos, ahí empieza a hablar de protocolo, y después ya empieza a hablar de los requisitos. Fíjense en la página 752 empiezan los requisitos de la escritura pública, que ahí menciona, en primer lugar, que debe efectuarse en el protocolo, en segundo lugar, que tiene que estar ordenado en forma cronológica. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacer una escritura y ponerla en cualquier lado. Tiene que seguir el orden cronológico en el libro de protocolos y no pueden quedar espacios en blanco. Tiene que sí o sí intervenir un escribano o una escribana. Después, bueno, empieza a desglosar todo lo que tiene que hacer ese escribano o escribana, más allá de que nosotros hoy nuestra formación no aspira a ser de escribanía, nosotros tenemos que saber, porque vamos a estar muchas veces trabajando en conjunto con un escribano o una escribana, y tenemos que tener este control de, bueno, a ver, la escritura tiene que ser hecha en idioma nacional, como dijo Alejo, tiene que tener el lugar y la fecha del otorgamiento. Son datos que no pueden faltar. La individualización de las partes, la fecha de nacimiento, el DNI de las partes. ¿Por qué pondríamos la fecha de nacimiento de las partes, por ejemplo? Para garantizar que nos tengan un certificado de función, ¿o no? No, o sea, está bien, sí, obviamente, pero además, si yo pongo la fecha de nacimiento, ¿es lo mismo que sea DNI, no sé, 40 millones, que sea DNI 62 millones? Ah, para saberla si es mayor de edad. Exacto. Nosotros tenemos que tener eso. Es que en realidad no es únicamente el consignar el número de DNI en la partida
o en la escritura o la fecha de nacimiento, es sino que el escribano o la escribana piden el DNI y constatan, bueno, a ver, ¿qué fecha de nacimiento tiene? ¿Cuántos años tiene esta persona que viene a celebrar este acto? Porque si esa persona es menor de edad, bueno, a ver, ¿tiene autorización para estos actos? ¿Es una persona que puede celebrar esto o no lo puede celebrar? Lo mismo cuando, bueno, ahí se hace un análisis también de la cuestión de lo que vos, Alejo, decías, bueno, yo tengo esa capacidad de celebrar esos actos, porque si no, estamos hablando de otro tipo de vicios, ¿no? Después el tema del estado civil tiene que estar consignado, no es lo mismo si una persona está casada, va y realiza actos y no dice que está casada o no se constata ese estado civil. Esas son dos cuestiones que por ahí los escribanos hacen un análisis previo a la firma de las escrituras, pero bueno, son datos que ustedes cuando les preguntan los requisitos, bueno, son datos que hay que consignar. Y bueno, tiene que estar consignado el objeto del acto, bueno, las firmas de los otorgantes, escribanos y testigos. Eso está en la página 757. Ese es el punto central del fallo que nosotros les pasamos. El tema de, bueno, ¿quién firmó? ¿Quién firmó y quién no firmó? Si nosotros tenemos un acto que involucra a 10 personas, si lo firmaron tan solo 7, ¿a ustedes qué les parece? Estamos hablando de una escritura pública. Cuando se ve a lo largo de todo el material, la escritura pública es el instrumento que mayores requisitos tiene, porque justamente la intención de la escritura pública es minimizar los riesgos y minimizar las discusiones en torno al acto que contiene. Porque se supone que como alguien lo hace frente a un oficial público, se hace teniendo todos estos recaudos que estamos hablando, todos estos requisitos, minimizan los riesgos. ¿Por qué? Porque yo estoy segura de que se controló la capacidad, se controló la identidad de las personas, se controló el objeto del acto, la licitud y un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, todos esos requisitos a nosotros lo que nos dan son garantías. Por eso justamente se exigen tantos para la escritura pública. Y eso es lo importante de que lo sepan. No sé si alguien puso algún otro requisito. Bueno, si no pasamos a la segunda pregunta. ¿De qué vicio adolece? Explíquelo y fundamente por qué. Si nosotros, ustedes ahí un poco en el fallo les va diciendo, pero bueno, este instrumento público, ¿qué vicio tenía? Y yo puse de voluntad de las partes. Bueno, eso no sería correcto, porque en realidad en este caso no hay un problema de voluntad, Entonces, sino... la exteriorización puse en realidad, la Exacto. especifiqué. No Claro, puse acá lo que falta es lo último, la- no firmaron. No sabemos si esas personas manifestaron su voluntad o no, si no está exteriorizada. Está bien, Alejo, depende, no sé cómo la habías redactado, pero quizás si lo que pusiste es esto, es que el problema es de la voluntad exteriorizada, estaría correcta. Yo puse así, según las disposiciones del código en las que se considera nulo e insalvable la carencia de la firma de alguna de las partes involucradas. Perfecto, perfecto, sí, está bien. Porque en este caso, ¿qué sería la firma en este acto? La exteriorización. Exacto. ¿Cómo sé yo que, no sé, aparezco 15 años después a ver esta escritura porque quiero comprar este inmueble y me dicen, ah, no, pero mira que este inmueble está grabado, tiene una hipoteca? Entonces yo digo, bueno, a ver, analicémosla, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Y analizo este documento. ¿Y cómo sé yo que todas estas personas que no firmaron estaban de acuerdo? Si yo no tengo la exteriorización de esa voluntad. Tranquilamente puede ser gente que la pusieron en el acto y ni está enterada. Digamos, esos son los razonamientos que nosotros tenemos que tener como profesionales del derecho. Tenemos que ir a las pruebas, a lo que está efectivamente realizado, porque es eso lo que después nosotros vamos a tener que probar en un proceso. El resto, bueno, hay cuestiones que se pueden salvar con testigos, otras que no, pero en el caso de las escrituras públicas, estas cuestiones no se pueden salvar con testigos. Ustedes después lean en el material, pero bueno, justamente los actos que tienen menos rigor formal son los que pueden por ahí salvarse
la declaración de la persona que entregó, que celebró ese acto. Si esa persona viene y dice, sí, yo lo celebré, yo quería realizar este acto, bueno, hay ciertos actos que tienen menos rigor formal que pueden ser salvados de ese modo, pero no en el caso de las escrituras. Entonces, en este caso, nosotros no podemos decir, esta gente estaba de acuerdo porque está puesta en la escritura. Si no firmó, no tenemos la exteriorización de la voluntad. No sé si alguien puso otra cosa en esta pregunta, la número 2. Entonces, para cerrar, en la pregunta número 2, lo que tenían que responder es que, bueno, acá hay un vicio de forma. Y después, bueno, en el fundamento del por qué es lo que decía Alejo, digamos, porque no se exteriorizó la voluntad como lo dispone el código, que es a través de la firma de todas las partes, ¿no? Después la pregunta número 3, que decía diferencia nulidad absoluta de nulidad relativa y fundamente por qué el presente fallo se resuelve con la nulidad parcial de la hipoteca. Ahí esto es muy importante, el tema de las nulidades. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a ver exámenes orales, pero bueno, es un tema muy recurrente y que atraviesa la materia, y que una vez que ustedes lo ven en las últimas unidades, después, por más de que les toquen las primeras bolillas o los temas que ustedes elijan para el coloquio, estén en las primeras, en los primeros temas de la materia, la nulidad salta en todo momento, porque la nulidad es algo que puede estar desde el inicio hasta el fin. Ahí Belén me pone en el chat que la nulidad absoluta son las de aquellos actos que contravienen el orden público, que son contrarios a la moral o a las buenas costumbres. Y la nulidad relativa son aquellos que se imponen como sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Bueno, sobre ese punto, la nulidad, ¿cuál es el objetivo de esa nulidad, podemos decir? O qué es lo que le interesa a esa nulidad? ¿En virtud de qué se está declarando nulo ese acto? Si es una nulidad absoluta, en virtud del orden público. Si es una nulidad relativa, en virtud del interés de las partes. Eso es lo que pone Belén, que es correcto. Después las diferencias: la nulidad absoluta es declarada de oficio por el juez, puede invocarse por todos aquellos que tengan un interés legítimo en hacerlo. En este caso, fíjense que pasa eso. Quienes manifiestan que este acto es nulo son los interesados. Y bueno, ahí eso entra en discusión al juzgado, ¿no? Quienes dicen, che, pero acá faltan las firmas, esto es un acto nulo, y lo ponen a consideración del juez. En este caso no se hizo de oficio, sino a petición de parte. Quien lleva a la justicia su planteo es una de las partes interesadas. Profe, Sí. te puedo preguntar porque yo puse la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación, mientras que la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte. ¿Está bien sería eso? Sí, es más o menos lo mismo, nada más que son dos cuestiones distintas. Porque nosotros tenemos, cuando comparamos dos institutos, como en este caso nulidad relativa versus nulidad absoluta, tenemos que ver cuáles son las variables sobre las que estamos comparando. En este caso, como hizo Belén, lo primero que compara ella es, bueno, ¿qué interés se está protegiendo con esta nulidad? En la nulidad absoluta se está protegiendo el interés público, el orden público, la moral, las buenas costumbres. Y con la nulidad relativa es el interés de las partes, el interés de los particulares. Vos lo que planteas acá es, la nulidad absoluta no puede ser confirmada, no puede subsanarse. Y después planteaste de la nulidad relativa que tenía que ser a petición de parte, no puede ser de oficio. Son dos cuestiones distintas, porque ahí lo que estás discutiendo es si podemos o no subsanar esa nulidad, por un lado, que en este caso, respecto a la nulidad absoluta, lo que estabas diciendo es que no se puede subsanar. ¿Y cómo sería en el caso de la nulidad relativa? ¿Se puede subsanar o no una nulidad relativa? Sí, se podría. Bien, fíjense que acá creo que Belén lo pone. Bueno, no, justo Belén no lo pone, pero en este caso la nulidad relativa sí podría subsanarse, a diferencia de la nulidad absoluta, ¿no? Y respecto a quién puede
analizar esa nulidad, como bien decías vos, Alejo, y también lo dice Belén, la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio y también puede ser a petición de parte. ¿Y la nulidad relativa puede ser declarada de oficio? ¿no? No. Entonces, ahí está, miren que ahí Belén lo puso en el artículo 388, no corresponde al juez declararla de oficio, solo puede invocarse por aquellos en cuyo beneficio ha sido acordado. Salvo que, bueno, una parte alegue buena fe, etcétera, pero en principio ahí están las variables que nos diferencian una nulidad absoluta de una nulidad relativa, para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de comparar, porque siempre tienen que pensar que cuando se les dice comparen, tienen que visualizar un cuadro donde por un lado pongo nulidad absoluta y por el otro nulidad relativa. Y en las filas que yo voy a ir desglosando, tienen que ser las distintas variables. Cuando yo comparo, comparo sobre lo mismo. Porque si no, lo que estoy haciendo es conceptualizando, caracterizando, pero no estoy comparando. Yo cuando comparo tengo que comparar sobre lo mismo. Interés protegido, quién la puede declarar, cuáles son las consecuencias de esa nulidad. ¿Cuáles son las consecuencias de una nulidad absoluta? Es, Fíjense, no, digamos, no se puede reparar. pero ¿y qué genera una nulidad absoluta de un acto? En este caso, por ejemplo, carece de validez. Si hay una nulidad absoluta, quiere decir que ese acto no es válido. Ahí Belén pone la invalidez. Ese acto no es válido. En este caso, ¿cómo se resuelve? Se resuelve una nulidad parcial. El acto se va a sostener para aquellas partes que lo firmaron, pero las partes que no firmaron, hagan de cuenta que ese acto no lo celebraron. Lo que es algo muy grave. Ustedes piensen, en este caso estamos hablando de un préstamo con una garantía hipotecaria, pero podemos estar hablando de una compraventa que después generó muchas otras compraventas, podemos estar hablando de donaciones sobre inmuebles, pues, cosas muy graves. Entonces, por eso es tan importante que se cumplan con las formalidades de una escritura pública, que se controlen esas cuestiones, que ustedes sepan cuáles son las consecuencias de que no se sigan las formas y cómo subsanarlas. En este caso, si es una nulidad absoluta, ¿cómo se subsana? En absoluto no se puede subsanar. No se puede subsanar, entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a hacer el acto. Hay que volver a celebrar el acto, tienen que volver a hacer una escritura. Lo cual es, ustedes imaginen que en este caso, no sé cuánto habrán abonado, pero las escrituras en general sobre inmuebles son carísimas porque están ligadas al valor de los inmuebles. Entonces, las consecuencias de no seguir las formalidades, de no ser cautelosos y cautelosas, de no ver cuáles son las formalidades, este tema es muy, muy importante en la práctica del ejercicio de la abogacía. Entonces, la idea es que con esto ustedes se lleven una idea por arriba del tema, que después lo profundicen con el material y apunten a estas cuestiones para que puedan eh, terminar de comprender por qué el legislador, al momento de elaborar el código, y justamente también porque, a ver, todo esto viene desde el código de Vélez-Arfiel y todo lo que es derecho comparado, pero a ver, ¿por qué se plantean estas cuestiones? ¿Por qué se regulan estos temas? Porque no es una cuestión de decir, ay, bueno, voy a regular más cosas porque la verdad mejor todavía si yo detallo todo. No, porque son cuestiones centrales que si no se siguen las consecuencias socialmente son muy gravosas. Porque ustedes imaginen que uno celebra un acto y hace la escritura mal, y después eso acarrea errores en todo el resto de los actos que se celebran. Entonces, la gravedad de omitir las formalidades, de convalidar actos que son nulos, etcétera, son muy grandes. Entonces, hay que seguir los recaudos que el código plantea y tomar todas las, los requisitos y las cuestiones que se van exigiendo porque hacen a esto, a la seguridad jurídica. Voy a pasarles el link de la próxima reunión porque se va a cortar esto. Así no nos queda mucho, pero bueno, lo paso por el chat y te lo paso, Leo, para que vos también lo pases por el WhatsApp. Dale, Flor.
Ahí ya lo paso al chat acá, porque ya se corta, queda un último minutito. Así que bueno, yo paro la grabación y vamos a responder la última pregunta, la número 4, en la próxima reunión.